Buenas tardes, mi nombre es el doctor Carlos López. Vamos a conversar ahora la segunda parte de las relaciones cráneo-mandibulares. En la primera habíamos hablado del dispositivo con el cual podemos articular, relacionar lo que son los modelos de los maxilares y de la mandíbula en un articulador. Además habíamos conversado que la primera relación que nosotros vamos a hacer es la ubicación del maxilar superior, esto a través de un dispositivo llamado arco facial. En esta clase, lo que vamos nosotros a esperar es identificar conceptos como el de dimensión vertical, relación céntrica, máxima intercuspidación y también lograr identificar los mecanismos por los cuales podemos hacer el registro y la transferencia de estos. En el plano vertical, lo primero que vamos a determinar es la dimensión vertical, que en el fondo es la altura del tercio inferior de la cara. Si vemos, esta puede ser modificada, ¿ya?, colocando algún dispositivo entre medio de los dientes. Por lo tanto, esta altura puede estar modificando también el largo de los músculos. Así vamos a lograr identificar algunos conceptos, como el de dimensión vertical oclusiva. ¿Qué significa? Que todos los dientes están en contacto, o por lo menos los del plano posterior, y van a determinar una altura del tercio inferior. ¿Ya? Ahí podemos ver otro paciente que está marcando su dimensión vertical oclusal. Pero si nos fijamos, este lo está haciendo en dientes naturales y este lo está haciendo con dientes artificiales. Pero el concepto viene a ser el mismo. Esta dimensión vertical oclusal es totalmente dependiente de la presencia de dientes en una correcta relación. Ahora, cuando no existen estos dientes, o también en pacientes que son dentados, vamos a determinar una altura que es la dimensión vertical postural. Esta dimensión vertical postural va a estar determinada casi fundamentalmente por una posición muscular. ¿Ya? Para poder determinar esta posición postural, lo primero que tenemos que decir es que tiene que haber un paciente relajado. Un paciente tenso, lo más probable es que va a generar contracciones en la musculatura y eso va a hacer que disminuya la altura del tercio inferior de la cara. Entonces tiene que haber un relajamiento. El plano de Frankfurt, ¿ya?, y en este caso, como no vemos el hueso, podríamos decir que el plano axio-orbitario va a estar paralelo al suelo, que es la posición en que vamos a determinar este plano. No debe haber contacto dentario. En el caso de un desdentado no es problema, pero en el caso de un paciente dentado tenemos que cautelar que no exista contacto dentario. Y los labios deben estar en un ligero contacto, ¿ya? Casi lo que podríamos decir un contacto en saliva. Ahora, existen algunos test para poder obtener esta dimensión vertical postural o para poder verificarlo. Tenemos una forma, el cansancio muscular, donde hacemos que el paciente mantenga una apertura máxima alrededor de unos 5 minutos. Eso hace que los músculos se relajen, se cansen y podamos obtener esta posición postural. También el fonema M. Muchas veces es confundido con una M, pero suena en realidad como M. Eso hace que los labios estén en ligero contacto y nos pueden acercar a nuestra dimensión vertical postural. Y también fonemas que terminen en S, como Mississippi, contar del 60 al 70. Hay que determinar justo el momento en que pronuncian la S, donde existe ese pequeño contacto entre los labios y podemos obtener la altura de una dimensión vertical postural.
Siempre tenemos que fijar puntos de referencia, pero puntos de referencia que nosotros podamos repetir y comprobar. Por eso se marcan en zonas que sean poco móviles, como por ejemplo la punta de la nariz, la zona del mentón. ¿Ya? Si ocupamos un compás en forma lateral, no en forma perpendicular, porque podríamos enterrar las puntas, y observando los puntos que hemos marcado. Luego esto traspasarlo a una regla, y ahí vamos a poder obtener nuestra dimensión vertical postural, por ejemplo a través del cansancio o pidiéndole al paciente que haga el fonema EM. Vamos a registrarlo con el compás y luego vamos a medirlo. ¿Ya? Aquí hay una nueva diagrama donde nos va a decir que nuestra posición postural, que es libre de contacto, va a ser mayor que nuestra dimensión vertical oclusal. Y esta diferencia que se produce entre la dimensión vertical postural y la dimensión vertical oclusal lo vamos a llamar el espacio libre de inoclusión. Ese espacio libre de inoclusión nos va a servir mucho para poder trabajar, por ejemplo, con pacientes desdentados. Y como dice aquí, se mide la dimensión vertical postural, se resta el espacio libre de inoclusión. En el caso de un desdentado total, se puede determinar según su biotipo y luego nos va a dar nuestra dimensión vertical oclusal. La ecuación de Silverman dice que la dimensión vertical postural menos la oclusal da el espacio libre de inoclusión. Y así vamos a ver pacientes clase 3. Nuestra diferencia del espacio libre puede ir entre menos 1 y 0,5 y 1 milímetro. En un paciente normo de 2 a 3 y un paciente clase 2 de 3 a 5 milímetros. Ya también si lo vemos por el biotipo, un pícnico va a tener alrededor de 1 milímetro, un atlético 2 milímetros y un leptosómico 3 milímetros. Obviamente va a estar influenciado este espacio libre, como por ejemplo la posición de la cabeza. Nos va a hacer que aumente o disminuya. También para poder determinar esta dimensión vertical existen otros métodos. Entre esos están las medidas faciales y las medidas cefalométricas. En cuanto a las medidas faciales, son áreas o distancias que más o menos dan una constante, como por ejemplo, el tercio inferior de la cara debería corresponder a la unión del canto interno y el canto externo del ojo, o la unión de los espacios interpupilar. También está los tercios de la cara, de la pupila al ángulo externo del labio, también debería ser correspondiente al tercio inferior de la cara. De comisura a comisura, también debería más o menos corresponder al tercio inferior de la cara, o la distancia donde nace o donde termina el pulgar hasta el borde del índice, esa distancia también debería corresponder al tercio inferior de la cara. Otros autores describen la altura de la oreja, debería corresponder al canto hasta el área del tragus y el tercio inferior de la cara. En cuanto a cefalometría, esta normalmente se hace con las placas de altura. Uno puede definir el plano oclusal y también puede medir algunos ángulos y algunas distancias que nos podrían determinar la altura de la cara. En el plano horizontal vamos a conversar de la relación céntrica y la máxima intercuspidación. Cuando hablamos de relación céntrica, siempre vamos a hablar de una posición o de un área más que de un punto, ¿ya? Y así vamos a decir que nuestra relación céntrica es una relación primero músculo-articular, vale decir,
Los dientes no tienen absolutamente nada que ver en esta posición. Es por eso que en los pacientes detentados totales podemos determinar una relación céntrica. Además, es una posición predecible que la podemos reproducir y bueno, como definición, la relación céntrica es una relación maxilomandibular en la cual los cóndilos articulares están en la posición más medial y anterior con respecto al disco. Es una posición antero-superior contra la superficie de la eminencia articular. Esto está sacado del glosario de términos prostodónticos. Hoy día se habla de que esta relación no es un punto exacto y hay una relación entre el cojinete, la eminencia articular y el cóndilo, donde éste presiona en una posición anterior y superior. Y obviamente, como pueden observar aquí, es totalmente independiente de los dientes. Es reproducible, es estable, es indolora. La articulación temporomandibular ATM es la unión entre el maxilar inferior, la mandíbula, y el hueso temporal del cráneo. La ATM es responsable del movimiento de la mandíbula y es la articulación más usada del cuerpo. La ATM es en esencia la articulación entre el cóndilo de la mandíbula y la fosa mandibular, una cuenca en el hueso temporal. La característica única de la ATM es el disco articular, un cartílago flexible y elástico que sirve de amortiguación entre las superficies de los dos huesos. El disco carece de terminaciones nerviosas y vasos sanguíneos en su centro y por lo tanto es insensible al dolor. Anteriormente está unido al músculo pterigoideo lateral, un músculo de la masticación. Posteriormente se continúa como tejido retrodiscal, completamente abastecido de vasos sanguíneos y nervios. La mandíbula es el único hueso que se mueve cuando la boca se abre. Los primeros 20 milímetros de apertura incluyen solo un movimiento rotacional del cóndilo dentro de la fosa. Para que la boca se pueda abrir más, el cóndilo y el disco tienen que moverse fuera de la fosa, hacia adelante y debajo de la eminencia articular, una superficie convexa del hueso localizada anterior a la fosa. Este movimiento se llama translación. La articulación temporomandibular ATM es la unión entre el maxilar inferior, la mandíbula, y el hueso temporal del cráneo. La ATM es responsable del movimiento de la mandíbula y es la articulación más usada del cuerpo. La ATM es en esencia la articulación entre el cóndilo. Ya habíamos visto el video. Entonces, en el fondo, esta articulación nos va a determinar un eje de bisagra o un eje intercondilio posterior, que es el que nos va a dar primero un movimiento de rotación y después un movimiento de traslación. Ahora, para el uso del articulador, si ustedes se fijan, no podemos reproducir con fidelidad todo el movimiento.
Por lo tanto, el que más nos va a importar es este eje terminal de rotación, o eje intercondilio o eje de bisagra posterior, ya que está dentro de los primeros 20 milímetros. Es así como para poder determinar la relación céntrica vamos a utilizar diferentes técnicas, ¿ya? Para esto van a haber unas que son inducidas por la manipulación mandibular. Hay unas que tienen una resultante antero-superior y otras que tienen una resultante posterior. Hay una que está inducidas por la manipulación mandibular con resultante posterior. Otro método de determinación decíamos que son las inducidas por la manipulación mandibular. Estas pueden ser con resultante antero-superior o con resultante posterior. Generalmente pueden ser bimanual o solamente de una mano la manipulación. Otras son las electroinducidas. Esta a través de un dispositivo que genera una corriente logran llevar un reposicionamiento del cóndilo. Y ahí está el registro con el cual se logra determinar la dimensión, la relación céntrica. También tenemos las autoinducidas por deprogramación neuromuscular. Y aquí vamos a tener 4 técnicas: las láminas de Long, el jig incisal o deprogramador, un plano interoclusal o la céntrica de fuerza. Las láminas de Long son un dispositivo que consiste en tener muchas laminillas y uno va agregando o quitando las laminillas hasta lograr una desoclusión total. Se dejan un tiempo en boca hasta que la neuromusculatura se desprograma, logrando hacer que se centren las articulaciones, y luego uno toma el registro con estas láminas interpuestas. En el caso del jig es un procedimiento similar al de las láminas de Long, donde se construye un dispositivo que va ubicado en la parte anterior. Este dispositivo se tiene que ajustar y va a lograr a través de una separación del sector posterior una deprogramación de la musculatura, y posteriormente con el jig puesto en boca uno toma el registro. El plano es de cobertura total, es de acrílico y va a tener el mismo objetivo. Y el de la deprogramación neuromuscular de fuerza es a través de una cera que es un poco más rígida, hacer que el paciente genere fuerza, y esto va a poder ayudarnos a poder hacer el registro y luego la transferencia. Aquí lo importante es que este dispositivo va a hacer que centre la articulación en una posición anterior y superior. La máxima intercuspidación es aquella donde van a lograrse la mayor cantidad de contactos, ¿ya? Y vamos a ver cómo se hace este mismo procedimiento, ahora en vez de dentados, en un desdentado, obviamente donde no vamos a poder utilizar ningún tipo de los dispositivos que hemos conversado anteriormente. Aquí volvemos a ocupar las placas de altura. Si recuerdan, esta ya la teníamos orientada, por lo tanto vamos a orientar la placa inferior en relación a la placa superior. Una vez que las tenemos orientadas, vamos a determinar nuestra dimensión vertical, como ya lo habíamos comentado. El espacio que tiene que haber es homogéneo, lo más adaptado posible, y luego vamos a tomar nuestra relación céntrica. La idea es poder colocar marcas sobre el rodete
poder tomar la relación céntrica varias veces y una vez que se nos repita estas marcas, poder ocupar pasta cinquenólica y unas grapas para poder mantener el registro realizado. Ya, luego se retira de boca y se hace la transferencia. Para la transferencia, la púa tiene que estar en 0, porque en un paciente desdentado nosotros vamos a trabajar a su dimensión vertical terapéutica. Invertimos el articulador y luego colocamos el yeso. Se puede colocar un peso sobre el articulador o un elástico, cosa de poder evitar que la expansión que puede generar el yeso nos vaya a modificar nuestra transferencia. Ahí tenemos montado en el articulador, púa en 0, ramas paralelas y la relación del maxilar superior con la mandíbula. Este es un paciente dentado donde se está trabajando con el jig, se colocan los materiales de registro, se lleva guiándonos por el jig a su relación céntrica. Aquí, a diferencia de un desdentado, tenemos una dimensión vertical aumentada. Por lo tanto, cuando vayamos a hacer el montaje, esa dimensión vertical la tenemos que compensar, obviamente en la púa. ¿Por qué? Porque en el desdentado total, como no tiene diente, no es necesario aumentar la dimensión vertical para conseguir una inoclusión. En cambio, en un desdentado, para conseguir esta inoclusión, tenemos que aumentar la dimensión vertical. ¿Ya? Entonces, para preparar nuestro articulador, vamos a tener una inclinación sagittocondilar de 30 grados, un Bennett de 0, compensamos la púa, vale decir, este espacio que nosotros tenemos acá lo vamos a transferir a la púa, cosa que una vez que hayamos hecho el montaje, retiramos las marcas, la púa la llevamos a 0 y deberían lograr los contactos en los modelos, ¿ya? Y el registro con el que tomamos nosotros nuestra relación céntrica es un registro sin perforación. Montaje del modelo inferior. Del modelo inferior. Para montar el modelo inferior es necesario relacionarlo con el modelo superior montado, según lo que se desee obtener al final del montaje. Máxima intercuspidación habitual o relación céntrica. Con el articulador invertido sobre la mesa, coloque una porción de yeso sobre la base del modelo inferior hidratado anteriormente y otra porción sobre la placa de montaje. Cierre el articulador hasta que el puntero incisal toque la mesa incisal. Fije las ramas del articulador con una banda elástica para prevenir posibles distorsiones causadas por la expansión del yeso. Acá habla que el montaje puede ser en relación céntrica o en máxima intercuspidación. Cuando hacemos un modelo diagnóstico, siempre es en relación céntrica, independiente de lo que vayamos a realizar. En cambio, cuando vamos a trabajar en un modelo terapéutico, en algunas situaciones vamos a trabajar con su máxima intercuspidación. Por ejemplo, si vamos a hacer una incrustación en un diente, no tiene sentido cambiar todo el esquema oclusal si más o menos está compensado, si no hay una patología. En cambio, cuando vamos a hacer grandes modificaciones, sí vamos a necesitar hacer un montaje en relación céntrica y reordenar la oclusión en esta posición. Que del modelo
Entonces, como resumen, vamos a decir que para diagnóstico nosotros siempre vamos a ocupar la relación céntrica. Para tratamiento podemos ocupar la relación céntrica o la máxima intercuspidación. Eso va a depender de nuestro objetivo terapéutico que nos hemos fijado. Muchas gracias y de nuevo en el manual de oclusión del Dr. Mans y Viotti pueden encontrar en el capítulo 4, 5 y 6 contenidos para poder profundizar lo que hemos conversado. Y también en el libro de prótesis removible y sobre dentaduras de Malat. Gracias.